todos. Como parte de las actividades de la Sociedad Astronómica Nibiru, organizamos un ciclo de conferencias semestralmente. Estas conferencias en este semestre van a ser cada jueves, una con otra. Les invitamos a que vengan y vamos a dar una constancia de 70% de las asistencias. Vienen a 6 de 9 y les damos una constancia de participación. En esta ocasión, el doctor Jesús Arenas a la Torre no pudo venir por esta ocasión, pero me dio al doctor Samuel Tehuacanero para que nos pudiera dar la plática de cómo cuantificar átomos con imágenes obtenidas por microscopía electrónica de transmisión. El doctor Samuel Tehuacanero actualmente es técnico académico en el Instituto de Física, trabaja en el edificio en el Laboratorio Central de Microscopía. Sus líneas de investigación son estudio microestructural de materiales mediante microscopía electrónica de barrera y microscopía electrónica de transmisión. Le damos un aplauso y muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ok. Bueno, muchas gracias y a nombre del doctor Jesús Arenas les pido una disculpa porque no pude asistir y espero no aburrirlos con esta plática. Bueno, como dice el título, ¿cómo cuantificar átomos en imágenes obtenidas por microscopía electrónica de transmisión? Les voy a platicar de en qué consiste la técnica, algunas técnicas avanzadas de cómo caracterizar materiales, qué materiales podemos caracterizar y al final vamos a ver cómo es que podemos contar átomos prácticamente en el microscopio. Les voy a dar una breve introducción. Yo trabajo en el Laboratorio Central de Microscopía Electrónica del Instituto de Física de la UNAM. Contamos con varios microscopios electrónicos, uno que es de alta resolución, que es de la marca Yole, el modelo 7800F, que es de emisión de campo. Este microscopio tiene una resolución de hasta 0.8 nanómetros y puede amplificar amplificar muestras hasta 1 millón de aumentos. Este es un microscopio de bajo y alto vacío que nos sirve para ver muestras biológicas, si hay gente interesada. Este es un microscopio electrónico de transmisión, con el que podemos ver resolución atómica. Y este es un microscopio de fuerza atómica, donde también nos permite analizar superficies de materiales. Aquí está el doctor Jesús Arenas, por si no lo conocen, y este es prácticamente el equipo de trabajo del Laboratorio Central de Microscopía. Actualmente también nos prestó una empresa que se llama Nanotech Instruments, nos prestó un SEM de escritorio. Estos son muy amigables porque también trabajan a bajo y alto vacío y tienen resolución de hasta 5 nanómetros. Entonces, estos solamente necesitan una mesa que no vibre y 2 computadoras. Es muy práctico para ver muestras biológicas y muestras que no necesitan altas amplificaciones. Y me permito presentarles a unos estudiantes que están conmigo y con el doctor Jesús Arenas, que están aprendiendo microscopía electrónica. Es como la cantera del laboratorio. Es Omar, que es aquí de la Facultad de Ciencias, Ileana y Arturo. Ellos están aprendiendo a usar los diferentes microscopios, el de fuerza atómica, el de transmisión, los de barrido, y pues ya van bastante avanzados. Bueno, la plática pues está dividida en antecedentes de lo que es microscopía electrónica, nuevas metodologías para microscopía electrónica de transmisión, cómo podemos caracterizar muestras, de alta resolución por una técnica que se llama HAADF, que es High Annular Dark Field, y también se conoce como contraste Z, que es donde podemos nosotros cuantificar átomos, y una técnica también que se llama difracción por precesión de electrones, que es muy interesante también. Unos ejemplos de un trabajo que hizo el doctor Jesús Arenas con un estudiante que se llama Orlando, de doctorado que tuvo hace tiempo, y algunos comentarios y conclusiones. Bueno, también me gustaría comentarles que si tienen alguna duda en algún momento pueden interrumpir la plática y siéntanse confianza de preguntar. Igual si no me sé la respuesta, luego la conseguimos y se las paso por correo. Bueno, antes, para empezar, me gustaría presentarles algunas imágenes donde cómo es que podemos relacionar, o la naturaleza, cómo podemos tener de la macro, que esta es una imagen desde la Estación Espacial Internacional de una ciudad, y esta es una neurona, ¿no? ¿Pueden notar el parecido? Entonces, a mí se me hace muy interesante esa parte, ¿no? De cómo podemos relacionar cosas de lo macro a lo micro. Esta imagen también es de de 3 células cerebrales, 2 rojas, y aquí están las 2 rojas y una amarilla.
Y aquí tenemos un clúster de galaxias, obviamente vistos desde muy lejos, y vemos también que son muy parecidos, ¿no? Y esto también lo podemos asemejar, bueno, también una semejanza es cuando está el átomo con sus electrones, con sus orbitales electrónicos, con el sistema solar, ¿no? Que es el Sol y con sus planetas alrededor girando, ¿no? Entonces hay como analogías que se presentan en la naturaleza. Y bueno, me gustaría poner esta tabla, simplemente para poner en contexto las escalas que nosotros trabajamos. Por ejemplo, un metro, pues ustedes saben que pues un metro es más o menos lo que mide de la punta de mis dedos a esta altura, ¿no? Y bueno, si yo lo divido en mil, el metro, pues es lo que tenemos en un milímetro, ¿no? En las reglas todavía podemos diferenciar el milímetro. Después, si el milímetro lo dividimos en 1000, pues nos va a dar una micra. Eso ya no lo podemos ver. Si la micra la dividimos en 1000, nos va a dar un nanómetro. Y que ya estamos más o menos por esa escala. Y si el nanómetro bueno, el nanómetro ya es 10 a la 9, ¿no? Y después tenemos los Armstrongs, que es a la 10, y también tenemos picómetros. Esta tabla nos ayuda a relacionar más o menos qué es lo que podemos ver a diferentes escalas, ¿no? Pues los ácaros están alrededor de 0.2 a 5 milímetros, el cabello está alrededor de 100 micras, bueno, más o menos esa escala. Entonces, pues al principio, bueno, me gustaría comentarles que, bueno, con la microscopía óptica, nosotros podemos llegar hasta cierta resolución, ¿no? Y después ya no podemos ver más. Entonces, por eso se empezaron a inventar nuevas técnicas y se descubrió que los microscopios electrónicos pueden ver cosas más pequeñas. Ahora, no les dije, pero traje mi hojita para que hagan examen. Y bueno, son preguntas nada más como para al azar. Estas son de la clase del doctor José Reyes, que yo aprendí con él microscopía, es del Instituto de Física. Y a mí se me hacen muy interesantes, ¿no? Y primero, para de nuevo contextualizar, ¿qué es un microscopio? ¿Alguien tiene idea más o menos de qué es lo que sería un microscopio para nosotros? O sea, ¿alguien? Un sistema para amplificar algo muy pequeño, ¿no? Exactamente, es un instrumento, ¿no? Que nos permite ver cosas que ya no podemos ver con nuestra vista, ¿no? ¿Y alguien sabe qué es resolución? Capacidad de aumento que tiene el lente, ¿no? No, esa es como la amplificación. La resolución, ¿alguien sabe qué podría ser? La calidad de la imagen. Eso es como la resolución en cuestión de píxeles, ¿no? Actualmente los microscopios electrónicos trabajan con imágenes digitales. Entonces la calidad depende del número de píxeles, ¿no? Esa es la calidad. Yo estoy hablando, digamos, de la resolución en el microscopio, o sea, ¿qué es lo más pequeño que podemos ver? ¿Y alguien más, ustedes muchachos, no saben qué es la resolución? Bueno, en microscopía, ya sea óptica o electrónica, la resolución la podemos definir como la distancia mínima en la que nosotros podemos distinguir dos elementos, ¿no? Dos puntos, ¿no? Entonces va a haber un momento en que va a haber una distancia que yo puedo distinguir dos elementos, pero va a haber otra donde ya no puedo, los dos los voy a ver como uno solo, ¿no? Entonces esa es la resolución en microscopía. Después, ¿alguien tiene idea más o menos de cuál es la resolución que tiene el ojo humano? ¿Qué es lo más pequeño que podemos ver, más o menos? 450 nanómetros. No, eso es como del rango del visible, más o menos estás guiando, ¿no? Pero no. Realmente alrededor, pues nos tenemos más dañada la vista, es alrededor de 100 micras. 100 micras es lo más pequeño como que podemos ver, ¿no? Hay unas gentes que tengan, a lo mejor pueden ver un poco más, pero no. Y está más o menos alrededor del cabello, ¿no? El cabello está pequeño. Entonces, eso es lo más pequeño que podamos ver. Ahora, imagínense, yo tengo un microscopio óptico, solamente puedo alcanzar a ver a cierta resolución, ya no puedo ver cosas más pequeñas, inventamos electrónicos, ya después también ellos tienen una cierta resolución. Pero imagínense, si nosotros tuviéramos una resolución de una micra, ¿cómo se vería su mano? Una micra son, vamos a ver si... ¿A qué te refieres con la resolución del ojo humano? O sea, el componente del ojo humano. No, simplemente me estoy refiriendo como los microscopios, ¿no? ¿Cuál es la mínima distancia que yo puedo ver dos cosas? Ajá. Entonces, ¿cuál es la mínima distancia que nosotros podemos ver? Ajá. Entonces, ustedes se ponen así, por más
que se acerquen a algo que es lo más pequeño que pueden ver, ¿no? Y entonces, ya, como les comentaba, la resolución es de 100 micras, ¿no? Entonces, hay cosas pequeñas que podemos ver, pero si nuestra resolución del ojo fuera de 1 micra, o sea, cosas como de la micra, ¿dónde está? Esta es la micra. ¿Qué es lo que podríamos ver? O sea, si quisiéramos ver nuestra mano, ¿qué veríamos? Exacto, veríamos nuestra piel, bueno, nuestra piel, ¿no? Todos los defectos que tenemos, ¿no? Entonces, pues no sé si ya nos veríamos totalmente diferentes, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaría si la resolución de nuestro ojo fuera de 1 metro? O sea, creo que ni me podrían ver, bueno, a lo mejor así me podrían ver a lo largo, pero no me podrían ver, me verían borroso, ¿no? O sea, 2 personas si estuvieran juntas, los verían como una, ¿no? Entonces, bueno, esto se me hace muy interesante porque obviamente la física, el hombre la hizo de acuerdo a nuestras capacidades, ¿no? O sea, de cómo vemos las cosas, de cómo las escuchamos, de cómo las sentimos. En eso está basada, ¿no? Y cómo la interpretamos, ¿no? Entonces, bueno, me estaba adelantando. Estos son la resolución actual que tienen los microscopios de barrido. Aquí es de 0.7 nanómetros, pero los nuevos creo que ya están llegando hasta 0.5 nanómetros. O sea, ya ven cosas muy, muy pequeñas. Y los de transmisión ya pueden ver hasta 0.7 nanómetros y yo me acuerdo que ya llegan hasta picómetros, ¿no? Hasta 78 picómetros, creo que llegan ¿qué son? 48 picómetros llegan a la resolución. O sea, pero ¿cómo han llegado a esto, no? O sea, lo interesante es saber cómo han llegado a esto. Entonces, primero, ustedes saben que la luz, los microscopios ópticos funcionan con luz, ¿no? Y la luz tiene una longitud de onda determinada, ¿no? Entonces, la longitud de onda está determinada, entonces no podemos ver cosas más pequeñas no podemos ver cosas más pequeñas que la longitud de onda de la luz, ¿no? Entonces, necesitamos que la longitud de onda con lo que estamos iluminando, lo que estamos amplificando, sea más pequeño. Entonces, con el tiempo se dieron cuenta que los electrones, por de Broglie, se pueden comportar como ondas y como partículas. Entonces vieron que al acelerarlos, o sea, cuando aceleramos los electrones, pueden cambiar su longitud de onda. Entonces, al acelerarlo, los microscopios de barrido trabajan alrededor de 0.1 a 30 kiloelectronvolts. Entonces, es lo que se pueden acelerar. Entonces, se van acelerando y va aumentando la resolución. Pueden ver cosas más pequeñas. En el de transmisión, se dieron cuenta que acelerándolos, podían ver cosas hasta del orden de átomos, de columnas atómicas. Generalmente los microscopios de transmisión trabajan a 200 kiloelectronvolts. Entonces dijeron, pues entonces si los aceleramos, pues se va haciendo más corta la longitud de onda y podemos ver cosas más pequeñas. Y eso fue una idea que tenían en algún tiempo. Después dijeron, pues vamos a hacer microscopios de 300 kiloelectronvolts, después de 400 kiloelectronvolts. En el Instituto de Física todavía hay uno que es de 400 kiloelectronvolts. Y luego hicieron hasta de 1 MeV, o sea, de un millón de kiloelectronvolts. Pero se dieron cuenta que casi no había materiales que pudieran aguantar esa radiación, ¿no? Entonces era tanta radiación que ponías algo y lo deshacía, ¿no? Luego lo rompía, lo degradaba. Ya no servía para estudiar su estructura cristalina. Entonces dijeron, no, el camino no va por allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a mejorar las lentes. Dijeron, bueno, ¿qué podemos corregir? Pues se dieron cuenta que podían corregir la aberración esférica. Y la aberración esférica también en los ópticos se produce por los defectos de las lentes, ¿no? Por más que tengan ahí, que las tallen y todo eso, que traten de dejarlas casi perfectas, hay un defecto en las lentes y se produce esa aberración esférica. Fueron corrigiendo esas aberraciones, llegaron hasta acá, el límite de la resolución de un microscopio de luz. Después, cuando Ruska inventó el microscopio electrónico, se dieron cuenta que podían acelerar, fue aumentando la resolución y hasta los años del 2000 salieron los correctores de aberración esférica se llaman, o correctores de aberración cero. Entonces eliminaban completamente la aberración esférica y por eso es que llegan a resoluciones de unos cuantos picómetros, ¿no? Eso ayudó muchísimo, mejoraron la emisión de electrones también, eso también ayudó bastante porque anteriormente se utilizaban cañones
que se llaman termoiónicos. Entonces los electrones tenían un cañón ahí, lo que lo hacían, lo calentaban y empezaba a emitir electrones en todas direcciones. Y con lentes electromagnéticas los controlaban y los dirigían a la muestra y enfocaban y hacían todo lo que tenían. Entonces, como salían en todas direcciones, salían con diferente energía. Entonces, cuando uno los hacía enfocar, no enfocaban todos en un punto. Enfocaban unos atrás, otros adelante, otros arriba, entonces al lado y así. Entonces, había un disco de confusión que se llama. Entonces, eso eran las aberraciones que se forman. Inventaron los cañones de emisión de campo, donde lo que hacen es tener una punta nanométrica, es una punta nanométrica de una aleación tuxteno-circonia, y lo que hacen es, con un voltaje extractor, arrancan los electrones de la punta, y eso hace que la emisión de los electrones sea casi todos con la misma energía, o sea, sea un haz monocromático, como un láser. Entonces, eso ayudó a controlar las aberraciones, más el corrector de aberración, y por eso es que hemos llegado hasta resoluciones de picómetros, ¿no? Y bueno, han salido también técnicas como el CryoSEM, CryoTEM, también hay. Y bueno, aquí puso el doctor también lo que es STEM. ¡Oh, ya se murió! Oh, no, ahí está, revivió. Bueno, ahorita les voy a platicar más sobre estas técnicas. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? ¿No? Nada. Va. Bueno, se preguntarán, ¿la microscopía electrónica para qué sirve, no? En realidad sirve para caracterizar muchos tipos de materiales. Y sirve para caracterizar polímeros, materia blanda, para lo que hacen metalurgia, compositos, cerámicas, los que se dedican a hacer semiconductores, películas delgadas, la gente que hace catalizadores, la gente que estudia los desechos industriales. Aunque no es, bueno, uno pensaría que el laboratorio está en el Instituto de Física y generalmente irían puros físicos o químicos a los microscopios, pero no, en realidad va mucha gente como arqueólogos que se dedican a tratar, cuando encuentran un material, pues tratar de entender qué componentes tienen, para ver qué elementos usaban, para ver de dónde venía, para ver si era por comercio o porque su tecnología de ese tiempo. También hay gente que viene de odontología, mucha gente se dedica a estudiar los materiales para los dientes, o sea, para hacer resanados, cementos para los dientes, o materiales que sean biocompatibles con el cuerpo. Gente de medicina también, que hacen nuevos fármacos o estudian con nanopartículas o con un chip. Generalmente que se hacen nuevos fármacos, hacen estudios y quieren ver si funcionan, ¿no? Su forma, su tamaño. Va gente tenemos convenios con empresas de pinturas, con cementeras, con farmacéuticas, con empresas de minería. En general también vemos materiales nanométricos, todo lo que tiene que ver con nanocosas, nanoalambres, nanotubos, nanocintas, nanosferas, o sea, todo. Eso es lo que vemos en el laboratorio. Entonces es un laboratorio multidisciplinario. Y bueno, como les comentaba, actualmente los microscopios ya tienen resolución atómica, ¿no? Y bueno, pues un Armstrong, ese es el átomo de helio, más o menos está compuesto, y aquí tenemos, bueno, un Armstrong es igual a 100.000 femtómetros, que es lo que más o menos tiene esta distancia. Y bueno, nada más para ver, lo que podemos ver es que aquí puse unos ejemplos de que 5 millones de átomos están en la cabeza de un alfiler. O sea, de hecho, para meter las muestras al microscopio, ni siquiera podemos meter la cabeza de un alfiler porque es muy grande. O sea, tenemos que meter cosas muy pequeñas. Tiene que ser de alrededor de 100 nanómetros de espesor para que el haz pueda atravesar la muestra y podamos ver resolución atómica. 2.2 trillones de átomos están en un grano de arena, o sea, eso es muchísimo. Y, por ejemplo, 10 millones de átomos están en un glóbulo rojo, ¿no? Entonces, es como para tener como órdenes de qué es lo que podemos ver en el microscopio electrónico. Y bueno, ¿para qué nos sirve el microscopio? Pues nos sirve para caracterizar morfologías. Lo que les decía, si tienen cintas o si tienen alambres, a simple vista hay muestras que son, digamos,
nanobarras, digamos, o alambres, ¿no? Un alambre es un sólido, un alambre, pero lo que se necesita saber a ver si son tubos o son alambres. Entonces, como es microscopía electrónica de transmisión, el haz atraviesa la muestra y puede ver si es sólido el material o si tiene un hueco en medio, ¿no? Entonces, nos sirve ver morfologías. Podemos tomar patrones de difracción de electrones, lo cual nos ayuda para analizar la estructura cristalina de las muestras. Si son cristalinos o si son amorfos, salen anillos difusos, así. Nos sirve para ver si hay fases combinadas o si es policristalino o es un monocristal. Nos sirve para ver este tipo. Podemos ver resolución atómica, que esta es una imagen de resolución atómica. Estos son columnas atómicas y nosotros podemos medir la distancia entre plano y plano cristalino. Podemos hacer análisis químico por una técnica que se llama, bueno, sus siglas son EDS, que es espectroscopía de dispersión de energía de rayos X característico, y con eso nosotros podemos analizar si los elementos presentes corresponden a nuestra muestra o corresponden a que el material se contaminó en el proceso de síntesis o se contaminó en el proceso de preparación para el microscopio. Generalmente lo que ocurre en el microscopio es que llega un haz de electrones y interacciona con la muestra. La muestra, si es cristalina, tiene un arreglo. Después se proyecta, se forma un patrón de difracción y después hay abajo hay una imagen que se llama, bueno, de alta resolución, pero es el plano focal, el plano de imagen se le conoce también, donde podemos obtener este tipo de imágenes. Y bueno, generalmente hay dos técnicas que se utilizan en el microscopio de transmisión. Una es TEM, que se le llama como convencional, y otro que es STEM. Y en el TEM lo que se hace es tener un haz paralelo al eje óptico, o sea, tenemos la columna, tiene un haz paralelo, atraviesa la muestra. Obviamente al interaccionar hay electrones que atraviesan, unos son dispersados elásticamente, otros inelásticamente, otros son reflejados. En este caso lo que nos interesan son los que atraviesan la muestra y para obtener su estructura cristalina, ¿no? Para determinarla. Pero también hay una técnica que se llama STEM, que se llama microscopía electrónica de barrido por transmisión. Entonces lo que hace el microscopio es barrer una zona. O sea, el haz se converge, ya no es un haz paralelo al eje óptico, sino se converge y es prácticamente un punto y va barriendo la zona. Y a la hora de atravesarlo, hay electrones que no sienten la muestra, o sea, que es como dispersión elástica porque no sienten, o sea, atraviesan como si no hubiera nada y con esa señal nosotros podemos generar una imagen que se llama de campo claro, de bright field. Después hay otros electrones que se dispersan por la forma o porque se difractan, y se llama esta técnica ADF, que es de campo oscuro en STEM. Y hay otra técnica que se llama High Angular Dark Field, o se conoce como contraste Z, que entonces aquí, si se dan cuenta, hay un ángulo mayor con respecto a los que atraviesan sin que sintiera nada. Hay un ángulo mayor y ese ángulo depende del número atómico del material, por eso es contraste Z del número atómico. Entonces, cuando los elementos son más pesados, se dispersan más. Entonces, eso me sirve para poder separar la señal de los elementos ligeros y de los pesados. Y con eso yo puedo distinguir átomos más pesados que otros. Ahora, voy a poner aquí, ya me acordé que traigo una simulación. Aquí está. Espero no se aburran con esta simulación. A ver si se entiende mejor lo que estaba diciendo. Generalmente, bueno, estas son las lentes electromagnéticas, pero ya está empezando. Entonces, lo que se hace en el microscopio es colocar una muestra. Este sería el filamento. Atraviesa primero unas lentes condensadoras que sirven para colimar el haz. Después siguen unas lentes objetivas. Y se proyecta aquí en el plano imagen y nosotros podemos ver la resolución atómica. Después viene el modo STEM, el que les comentaba. Igual se coloca una muestra y ahora con estas lentes lo que se hace es tener un haz muy fino,
O sea, el haz puede llegar hasta del orden de 1 nanómetro. Y lo que se hace es barrer la muestra. Por eso es scanning de barrido. Y desde transmisión, porque abajo están los detectores. Entonces, con eso podemos ver, vamos prácticamente escaneando columnas atómicas por columnas atómicas. Entonces, eso es lo que les trataba de explicar. Vamos a ver. Y ok. Y como les comentaba, hay otras técnicas que son nuevas, como hay tomografía electrónica. Entonces, pues, lo que hacen es tener la muestra, pero con un portamuestras que le permita inclinarse hasta 60 grados. Entonces, el haz viene, la muestra se inclina y se van tomando imágenes. Como hacen tomografía de nosotros en los hospitales. Se van tomando, inclinan, toman imagen, inclinan, toman imagen, inclinan, y después hacen una reconstrucción así de la muestra y forman ese tipo de imágenes. También hay esta técnica de tomografía, es que no corre muy bien el video ahí, pero en resolución atómica. Entonces, pueden reconstruir una nanopartícula en resolución atómica. Como les digo, van tomando imagen por imagen. Hay otra técnica. ¿Dónde está? Ay, cada vez se alenta más. Creo que quiere morir. No. Bueno, les platico aquí en lo que piensa la computadora. Una técnica que se llama CryoTem. Bueno, adelante tengo otra diapositiva, la cual le dio el Premio Nobel de Química en el 2017, porque pudieron determinar la estructura de proteínas, de virus, todo. Entonces, esto es muy útil para la gente que se dedica a hacer biología, porque les permite ver la forma de cómo son realmente los fármacos que hacen, o virus, bacterias, todo eso, y ver cómo lo pueden, si es un virus, cómo lo pueden combatir, o cómo se está impregnando en las células, ¿no? En el material. Sigue sin reaccionar esta cosa. Ya. Y ya reaccionó. Ok. Bueno, este es un trabajo que se está haciendo de nanopartículas de plata para matar bacterias, ¿no? Es bien conocido que las nanopartículas de plata sirven son antimicóticos, antibacteriológicos, y, por ejemplo, si tienen una bacteria, lo que hacen las partículas de plata es que se impregnan sobre ella y ya inhiben su crecimiento, ¿no? Entonces, las partículas, esta es por la técnica de HADF, de contraste Z, entonces se pegan a la bacteria y entonces es una forma de matarlas, ¿no? Ok, esto es lo que les comentaba, de que en el 2017 le dieron el Premio Nobel de Química a Richard Henderson, a Johann Frank, a Jacques Dubochet, por sus desarrollos en la técnica de criomicroscopía electrónica en transmisión. Y bueno, está corriendo este video, pensé que no iba a correr. ¿Por qué es importante este tipo de técnica? Porque generalmente, como les decía, el haz de electrones en microscopía electrónica de transmisión trabaja a 200 kiloelectronvolts y puede degradar los materiales, ¿no? Entonces, es muy común que en microscopía se dañen los materiales. Y aquí, este es un ejemplo de unas partículas de cloruro de sodio
y cómo el microscopio electrónico de barrido, cómo los va degradando. A ver si se ve mejor. Ah, sí. Entonces, vean, uno está observando esta muestra y al momento que lo estamos observando, también lo estamos irradiando. La microscopía electrónica lamentablemente es una técnica físico-químico destructiva, pero empiezan a crecer partículas sobre ella, ¿no? Entonces, pues no todo está perdido, porque nosotros podemos estudiar ese tipo de daño y a lo mejor también podemos sacar información física o química de los materiales. Esto es como se veía antes de irradiar, por ejemplo, esta partícula y después de irradiar, ¿no? Se descompone en partículas más pequeñas. Ahora, esto es de mi trabajo de doctorado. Yo lo que hice, pues ya me dediqué también a irradiar nanopartículas. Estas son nanopartículas de oro. Aquí son 10 nanómetros. Pero yo lo que hacía era estudiar el daño por radiación, cómo hacerle un hoyo a una nanopartícula. Y lo interesante que resultó fue que una vez que le hacía un hoyo, se empezaba a reestructurar sola. Y por microscopía electrónica de transmisión pudimos ver cómo se organizaban plano por planos atómicos. O sea, se iba cerrando el hueco. Y aquí tengo un video de más o menos, pero no se trabe. Vean, esa es una partícula de oro. Este es un hoyo que le hacía. Y vean cómo se va reestructurando la nanopartícula por sí sola. Hay una serie de difusión atómica de los bordes que se van hacia el centro para volver a cerrarse. Entonces, esto nos llamó mucho la atención porque podíamos tratar de entender cómo, bajo ciertas condiciones, algunos materiales se pueden reestructurar por sí mismos, ¿no? Entonces, estudiábamos este tipo de... Obviamente quedan defectos, pero lo interesante es que se cierra y sigue teniendo el mismo hábito cristalino. O sea, en lugar que se amorfizara o cambiara de estructura cristalina, no pasaba eso, sino se cerraba y continúan teniendo la misma estructura cristalina. Entonces, eso fue parte de lo que yo hice en el doctorado. Y vamos a ver esto. Bueno, esta es otra técnica la que les comentaba que se llama precisión de electrones. Entonces, en este caso lo que hacen es tomar un patrón de difracción, pero lo hacen con el haz, rotando el haz. Entonces, lo que hacen es el haz con lentes electromagnéticas lo controlan y empieza a girar y lo inciden sobre la muestra. ¿Y en qué nos ayuda esto? Cuando yo tengo un patrón de difracción de un material, me puede dar, si el material generalmente no está horizontal, siempre queda inclinado en una dirección. Entonces el patrón de difracción está como desviado en esa orientación. Si yo lo inclino, me da en otra dirección. Vean. Inclino el haz, me da en otra. Y lo vuelvo a inclinar en otra, en otra, en otra. Al final de esto, cuando lo pongo a rotar el haz, me da todo el espacio recíproco. Entonces, esto es cuando yo no lo hago rotar el haz, y cuando lo hago rotar es mucho más fácil interpretar este tipo de patrones que estos. Y con esto ya puedo medir las distancias interplanares, medir ángulos y ver qué estructura cristalina tiene esa muestra. Lo interesante de esta técnica es que también se pueden hacer mapeos de ciertas zonas. Nosotros podemos elegir si puede ser de micras, de nanómetros. Entonces, lo que hace uno es tomar patrones de difracción e ir mapeando, ¿no? Tomar patrones y lo guardo, tomar patrón y lo guardo. Y lo hace automáticamente el software que tiene esta técnica. Entonces me da un set, un compilado de patrones de difracción de una zona. Y con este software me permite analizar una gran cantidad de información en poco tiempo. Este es un trabajo que hice con el doctor Jesús Arenas y con una empresa que se llama Nanomegas y de muestras arqueológicas, y esto lo fui a hacer a Francia. Entonces analizamos, por ejemplo, un pigmento rojo de una muestra del templo de Redondo en Mayapán, y ven, analizamos por esta técnica que es de EDS, de espectroscopía de dispersión de rayos X característico, y que me dice qué elementos están presentes en la muestra. Entonces me dice que tiene carbón, que tiene calcio, que tiene hierro, magnesio, sodio, oxígeno. Y por ejemplo aquí tiene titanio. Entonces cuando uno hace EDS, pues puede decir, ah, bueno, es titanio. Y me puede decir, tiene hierro. Pero no me dice
qué tipo de óxido es. Porque, por ejemplo, para el óxido de hierro puede haber magnetita, hematita, magmita, una cantidad de óxidos. Para el titanio es óxido de titanio, pero puede ser la fase de bruquita, rutilo, anatasa. Y con esta técnica, con la que hacemos los mapeos, simplemente seleccionamos un área, empieza a mapear con patrones de difracción. El mismo software, uno le mete la estructura cristalina que nosotros tenemos y hace comparación, un espectro teórico con el experimental, y los va comparando uno a uno, automáticamente. Entonces, con esto podemos nosotros, por ejemplo, decir si el dióxido de titanio es rutilo o anatasa. Entonces, aquí, por ejemplo, hay otra zona, y dice rutilo o anatasa, y nos va diciendo, al final, qué fase es la más probable. Aquí esto es para la parte de los óxidos de hierro, que nosotros le damos, a ver, yo quiero que analice si es hematita, si es magmita o si es magnetita. Entonces empieza a comparar los teóricos con los experimentales, empieza a comparar, y al final nos da un porcentaje, nos pinta de colores, me dice, ah, pues este verde es el tío 2, está en esta zona, y corresponde a la fase de rutilo. Esta partícula de aquí es magmita, esta pequeña, lo rojo es todo hematita. Entonces, es una técnica que nos ayuda a caracterizar materiales de una manera muy rápida y muy eficiente para identificar fases cristalinas. Y bueno, este es el trabajo que por contraste Z, por HADF, donde es un trabajo muy interesante que hizo el doctor Jesús, le digo, con su estudiante Orlando, donde ellos se pusieron a investigar cómo interpretar este tipo de imágenes, donde aquí pueden ver ustedes que realmente son partículas donde se ve alta resolución, ¿no? Y, por ejemplo, aquí lo que hacen es decir, ah, bueno, pues, ¿esto a qué corresponde? Dice que son simples, son átomos de oro, ¿no? Los que están aquí en la orilla, trazan un perfil de intensidades en esta dirección, y los que están aquí dicen, ah, pues si este es un átomo de oro, suman cuántas veces hay acá y dicen, ah, pues estos son 3 átomos, estos son 5, estos son 6. Y van haciendo así como una estadística de cuánto, obviamente como es una partícula cuasi esférica, en la orilla tiene menos átomos que en el centro, ¿no? En el centro tiene más todos los que están acá. Entonces puedes decir, ah, bueno, pues aquí, por eso se ve más grande, aquí tiene entre 10 y 14 átomos, esta nanopartícula, ¿no? Entonces, es un trabajo bien interesante, porque miren, es como muy bueno para catalizadores o para los que estudian nanopartículas y mezclan con otros materiales. Aquí lo que hicieron, por ejemplo, estas son una partícula decaedral y que tenga algunos átomos pegados en sus orillas. Este es un dodecaedro y quieren ver, por ejemplo, estos átomos que están en las esquinas, ¿no? En su trabajo de ellos analizaron estas nanopartículas y aquí veían una especie de átomos, ¿no? Pero por esta técnica de HRTM se confunde con unas franjas que se llaman de Fresnel, que puede ser cuestión del foco. O sea, con un enfoque pueden aparecer ciertos artefactos en los bordes. Entonces no se puede determinar si son nanopartículas o si son efectos de las lentes. Bueno, como les comentaba, aquí hay un video, no me acuerdo de qué es. Ya, estaba pensando en el video de cuál es ese video. Bueno, como les decía, esta técnica de campo oscuro con detector anular de ángulo grande en alta resolución se llama High Resolution High Angular Dark Field, que es contraste Z. Y entonces el haz atraviesa la muestra, el detector es un anillo, los electrones son dispersados por Rutherford, y entonces nosotros podemos detectar ángulos altos de los elementos más pesados y podemos distinguirlos de los que son más ligeros. Después, por ejemplo, lo que hizo el doctor Jesús con su estudiante fue que simularon unas estructuras. Simularon esta estructura, un cubotaedro, y entonces lo que hicieron es medir en esta dirección un perfil de intensidades de esta columna de átomos y otro perfil de intensidades de esta columna de átomos. Si
pueden ver que en esta que está aquí en el centro, esta de átomos, simularon esta red a partir de esta. Entonces, cuando trazan el perfil de intensidades, si se dan cuenta, pareciera que todos tienen la misma intensidad, ¿no? Eso indicaría que tienen los mismos columnas de átomos, que son, estoy hablando de esta, que es esta roja, ¿no? Que en esta dirección se ve que que serían la misma columna de átomos. En esta dirección, aquí hay unos átomos en esta orientación y luego hay unos al fondo, ¿no? O sea, la partícula no es plana, sino tiene una esquina. Entonces, por eso en este perfil de intensidades se ve que aquí hay menos átomos que en los de acá, ¿no? Aquí hay menos átomos que aquí en el centro y aquí de nuevo disminuye. Entonces, lo que hicieron es tratar de interpretar esas intensidades. Este sí me acuerdo cuál es. Y es este. Trataron de caracterizar ese tipo de intensidades. Miren, lo que hicieron fue trazar un perfil, lo fueron moviendo en esta dirección y ven cómo va cambiando, ¿no? Aquí va en el centro, aquí tiene que disminuir porque aquí hay menos átomos y se ve aquí, ¿no? Se vuelve menor la columna de átomos. Y aquí hay más átomos, por la intensidad se ve más blanco que en esta zona, por eso se ven más grandes los picos. Entonces le asocian lo que es la intensidad al número de átomos que tiene la muestra. Y bueno, en su trabajo analizaron este clúster de nanopartículas, que es una partícula de átomos de iridio de 4×4. Aquí tienen 4 columnas, y entonces trazan, ¿no? Y miden la intensidad de estos átomos. Dicen, pues aquí hay menor intensidad, pues casi no hay, ¿no? Pero estos, como son de los mismos elementos, casi están de la misma altura la intensidad. Entonces tratan de asociar esa altura y lo hacen con un software que se llama StemCell, y el autor de ese software es un italiano que se apellida Grillo. Y lo que hacen es, por la teoría de Kirkland, tratar de asociar esas intensidades con el número de átomos que están en la columna. Entonces lo que hacen es verificar la dependencia lineal entre el perfil de intensidades con una columna atómica y el número de átomos contenido en ella. Análisis de perfil de intensidades en las columnas atómicas. Simulación utilizando el modelo de aproximación lineal propuesto por Kirkland e implementando en el software StemCell. Entonces se basan en eso y bueno, lo que hacen es medir experimentalmente. Dicen, bueno, un átomo tiene una intensidad de 1. Luego dos átomos tiene casi 2. Entonces ven que hay una relación lineal entre el número de átomos. Para las de iridio hacen lo mismo. Para un átomo, ¿qué intensidad tiene? Pues prácticamente 2. Para 3, casi 3, un poquito más arriba. Pero ven que prácticamente es un ajuste lineal. Entonces eso es en lo que se basan para poder tratar de contar los átomos. Aquí tenemos una imagen experimental. Después le hacen un filtrado, tratan de filtrarla. Esto ya es en el escritorio, en la computadora, filtran la imagen, se pueden ver posiciones atómicas, hacen una simulación de esta estructura cristalina. Esta es la simulación y esta es la simulación de las posiciones atómicas también. Y podemos ver que en este caso los más pesados son los de titanio, que son los azules, y los de oxígeno serían los rojos, que son más pequeños. Entonces casi no se ven casi no tienen una intensidad que se pueda ver en el espectro, ¿no? Por eso casi no se ven, y se ven más los de titanio. Entonces, en base a eso también, ahora lo aplican en este trabajo, que es del doctor Jesús y con Orlando. Entonces, analizan, por ejemplo, estas zonas. Estos son catalizadores, tratan de analizar esta zona. Este cuadrito lo analizan, indexan y ven que corresponden a los planos cristalinos de esa zona. Así, aquí está. Entonces, aquí, este es muy interesante porque trazan un perfil de intensidades, por ejemplo, de esta zona y de esta zona, porque ellos creían que, por ejemplo, este de aquí es un átomo de otro material al soporte. En este caso, este átomo creo que es de los de iridio y el otro es titanio, por eso el iridio pesa más, y esta es una partícula de iridio.
Entonces lo que hacen es decir, bueno, trazo un perfil, me da un espectro casi con la misma intensidad. Trazo otro perfil donde no está este átomo y me da un espectro casi con la misma intensidad. Trazo este perfil y precisamente en esta zona se hace más alto el espectro. Entonces lo que hacen es restar el de arriba con el espectro de abajo y les da lo que correspondería al tamaño del átomo de iridio, que sería como esta simulación. Y ahora, bajo esa idea, lo que hacen es simulan estructuras y dicen, bueno, voy a poner la intensidad relativa del iridio y de titanio. Entonces, cuando yo pongo un átomo de iridio y 0 átomos de titanio, me da este contraste. Si yo pongo 2 átomos de iridio y 0 de titanio, me da este contraste. Hasta que llego a 6 átomos de iridio y 0 de titanio, me da este. Es muy intenso, digamos, con 6 átomos, ¿no? Ahora, al revés, si trazan 0 iridio y 1 de titanio, les da un contraste muy bajo comparado al de arriba, ¿no? Aquí 2 átomos de titanio y 0 de iridio, un contraste un poco más bajo, y así hasta 6 de titanio. Luego juegan con las combinaciones 1 a 1, ¿qué contraste me da? 1 2, ¿qué contraste? Y luego al revés, 2 1, 2 2, y van viendo cómo realmente va cambiando el contraste dependiendo del tipo de átomo que tengamos. Aquí hacen combinaciones 3 1, 3 2, vean el contraste, y al final hacen un contraste de iridio 5, titanio 1, y les da un contraste muy parecido al de acá, ¿no? Entonces, con esta idea, ellos ya lo que hacen es ponerse a cuantificar los contrastes y para tratar de contar o cuantificar cuántos átomos hay en el fondo, en la columna. Entonces, hicieron estadísticas. Entonces, por ejemplo, de este amarillo, déjenme ver si aparece de dónde es. Todos esos amarillos son los de acá y tienen estas intensidades relativas y entonces ellos le asocian a que tienen, esta es la intensidad relativa experimental, la calculada, los acercan y dicen, bueno, entonces estos amarillos tienen 2 átomos de iridio y 0 de titanio. Otros, bueno, este todavía no aparece, pero vamos a ver si aparece. Los verdes, por ejemplo, el A2 tendrían 3 átomos de iridio, 3 de titanio. Y, así, y por ejemplo, estos rojos serían los de... murió. Ahí está. Estos átomos de acá serían esto. Entonces, si se dan cuenta, con las puras intensidades, ellos pudieron determinar cuántos átomos hay en cada columna de estas nanopartículas. Entonces, esto es lo interesante de esta metodología. Y bueno, comentarios finales. Como comentarios finales tienen que, los correctores de aberración esférica acoplados en un TEM o STEM han permitido resoluciones del orden de 0.4 nanómetros, 0.04 nanómetros, lo cual ha facilitado la obtención de imágenes con resolución atómica de nanomateriales cristalinos y por imágenes de contraste Z pudieron encontrar información cualitativa y cuantitativa de la estructura y microestructura de nanopartículas, en este caso eran de iridio y de titanio. Por contraste Z nosotros podemos hacer un análisis cuantitativo de cuántos átomos hay en un material y bueno, esto nos permite obtener información de la superficie de las nanopartículas. O sea, no se quedan en medir una nanopartícula, sino se quedan en ver cuántos átomos tiene cada nanopartícula. Y bueno, agradecimientos tiene al doctor Yacamán, porque con ellos hicieron la microscopía de alta resolución, y a CONACYT. Y bueno, muchas gracias por su atención. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Los que se durmieron. Para analizar las muestras, ¿qué tipo de luz utilizas? O sea, ¿qué ventana? El haz de electrones es del orden de 200 kiloelectronvolts y tiene una longitud de onda, no me acuerdo exactamente, pero es como 0.026
creo que nanómetros, no me acuerdo si nanómetros o angstrom, pero es muy, muy pequeño, sí. Ujú. ¿Otra duda? Sí. ¿Cuánto tiempo tardó en regenerarse después de la perforación A las nanopartículas se regenera alrededor de unos, o sea, totalmente son como 10, 15, entre 10 y 12 minutos, así. Ujú. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, lo que vemos en las películas de mételo al microscopio y vamos a ver de qué está hecho, sí se puede, pero no se puede. Ah, O sea, sí puedes ver qué elementos hay. sí, sí, sí. Puedo decir qué elementos están presentes, o sea, por ejemplo, no se pueden agarrar, no sé, sintetizar algo, lo que sea, lo podemos meter, podemos decir qué elementos están presentes. A lo mejor, bueno, no podemos, depende de la técnica, no podemos decir, ah, bueno, estos elementos, bueno, este material es de la fase de, por ejemplo, de los óxidos, ¿no? De magnetita, o sea, es puramente magnetita, simplemente por EDS no se puede, pero por la técnica esta de precesión combinado con Astar, sí podemos decir, ah, bueno, todo este material tiene, no sé, el 50% magnetita y otro 50% magnemita o así. Entonces, podemos más o menos decir eso. Pero también la preparación de la muestra es complicada. O sea, no puede decir así uno, ah, pues voy a agarrar esta silla y la quiero meter, ¿no? O sea, por el tamaño, ¿no? O sea, incluso aceros es muy complicado prepararlos. O sea, sí vemos aceros, pero para prepararlos es que tienen que dejar una laminita del orden de 3 milímetros de diámetro, o sea, y que sea menor de 100 nanómetros. Entonces, para prepararla es súper complicado. Hay técnicas que le llaman ion milling, que lo que hace es devastar la superficie. Primero uno la devasta y luego la devasta y ya. Hay otro que es un microscopio electrónico que se llama FIP, que tiene un cañón de iones. Entonces, lo que hace este cañón de iones sirve para cortar, incluso hace litografía, sirve para cortar y corta lamelas y devasta y también lo deja del orden de nanómetros, para ese tipo de materiales que son muy duros. Pero sí, es complicado la preparación de muestras para transmisión. Bueno, de las análisis de los pigmentos, como ahí Ah. estamos viendo, también consideraron, digamos, el color turquesa, por ejemplo, ahí en la zona maya, que era muy utilizado. Sí, sí, sí. De hecho, ese es mucho más complicado. Y el doctor Jesús sí traía una diapositiva sobre eso. Porque es muy complicado desde el aspecto de entender cómo es que, a pesar del tiempo y de las condiciones extremas donde están ahí, que es humedad y temperatura y todo eso, mantiene ese color turquesa, ¿no? No se degrada como otros, ¿no? Que se van. Entonces, el azul maya, que es ese turquesa, es muy interesante por esas cuestiones, ¿no? Interesante en cuestión industrial, porque a la gente le gustaría hacer pinturas que perduren con el tiempo y en condiciones extremas. Y científico, entender cómo está los materiales unidos, ¿no? Y principalmente, pues el color lo da una planta que se llama, ay, ya se me olvidó la planta, pero es de color índigo, o sea, de ahí extraen el índigo de esa planta. Lo mezclan con una arcilla que se llama paricosquita. Entonces la mezclan, la preparaban con, no me acuerdo si la calentaban. Alguna vez escuché la teoría de que incluso los que jugaban el juego de la pelota, o sea, se emborrachaban, todo eso, antes que los mataran y creo que orinaban sobre ella, entonces cambiaba el pH para que pudiera abrirse la estructura de la paricosquita, o sea, al cambiar el pH y pudiera entrar la molécula del índigo dentro de ella. Y entonces lo que se cree, bueno, lo que sí se ha comprobado es que la molécula orgánica entra dentro de la parigosquita, en estos tubos, esta es la parigosquita, dentro de estos tubos hay canales, entra la molécula de índigo y entonces después se cierra la estructura y eso que hace que proteja al color y se mantenga. Entonces el doctor Jesús ha trabajado con estos materiales y han determinado que, bueno, la estructura de la parigosquita después de esto puede tener estos cambios estructurales, ¿no? Lo comparan con la original, con una que no tenga índigo y con otra que tenga índigo y ven que hay cambios en las distancias interplanares. Sí, pero sí han estudiado y es estudiado por un montón de gente ese material.
¿Alguien tiene otra duda? Como agradecimiento por la conferencia, le damos Ah, una constancia muchísimas gracias. y también un cartel Ah, perfecto. al final de la conferencia. Gracias. Muchas gracias. ¿De qué? Gracias a todos.